A las 09:00 de la mañana del 14 de enero de 1945, el teniente Wilhelm Dick salió de una cabaña de madera en la costa norte de Nordaustlandet, hacia una oscuridad que no se había levantado en 11 semanas, para leer el cielo. No podía ver el cielo. No había cielo que ver. El sol se había puesto a finales de octubre y no volvería a salir hasta febrero. Lo que Degge leía, en cambio, eran instrumentos: un barómetro, un termómetro montado lejos de la cabaña, un anemómetro girando en algún lugar de la negrura sobre él, un higrómetro midiendo la humedad en un aire de menos 38 grados Celsius. Leía los números a la luz de una lámpara protegida. Los llevaba de vuelta al interior. Su operador de radio los codificaba en un cifrado de 5 cifras y los transmitía en un horario preciso a un puesto de mando naval alemán en la Noruega ocupada, 1200 kilómetros al sur. Una columna de números: temperatura, presión, velocidad del viento, dirección del viento, nubosidad. Esa era la guerra completa que se libraba en aquella roca, a 1050 kilómetros del Polo Norte. 11 hombres, ningún enemigo a la vista, ningún enemigo a menos de 600 kilómetros. No se dispararía un solo tiro en ira en la posición de Degge durante toda la duración de su despliegue. Y sin embargo, los números que transmitía desde aquella oscuridad eran, a su manera silenciosa, de la información estratégicamente más valiosa que poseían los militares alemanes, por un solo hecho. Un hecho que lo gobierna todo lo que sigue. En el Atlántico Norte, el tiempo se mueve de oeste a este. La tormenta que cerrará el Canal de la Mancha el martes se está formando sobre el Mar del Labrador el sábado. La ventana despejada que se abrirá sobre Normandía al amanecer está naciendo esta noche sobre el hielo vacío de Groenlandia. Para saber qué hará el cielo de Europa mañana, hay que leer el cielo del Ártico hoy. El futuro llega desde el oeste, y quien posee el oeste, posee el futuro. Esta no es la historia de las playas de Normandía. Esa historia es bien conocida. Esta es la historia de la guerra que se libró para hacer posible aquella mañana. Una guerra combatida en total oscuridad, a temperaturas que mataban, en islas cuyos nombres nadie en Berlín o Londres podía pronunciar, por la única cosa que ningún ejército puede fabricar, conquistar o comandar. Esta es la historia de la guerra meteorológica, y es la guerra más extraña que produjo el siglo XX. Para entender por qué 11 hombres se congelaban en Nordaustlandet, hay que entender qué le ocurrió a la meteorología en septiembre de 1939. Antes de la guerra, el tiempo era un recurso compartido. Las estaciones meteorológicas de toda Europa, América del Norte y el Atlántico intercambiaban sus observaciones abiertamente, cada pocas horas, en frecuencias de radio públicas. Un meteorólogo en Berlín podía leer las condiciones en Islandia, en Groenlandia, en Canadá, en Irlanda, y ensamblar una imagen de lo que se avecinaba. La atmósfera pertenecía a todos porque la atmósfera no pertenecía a nadie. La guerra acabó con eso. En el momento en que comenzaron los combates, los datos meteorológicos se convirtieron en un arma y las armas no se comparten. Las naciones aliadas dejaron de transmitir, cifraron sus observaciones, cortaron a Alemania de la mitad occidental y septentrional del panorama, exactamente el lado del que venía el tiempo. Para 1941, los meteorólogos alemanes que intentaban predecir el tiempo sobre Europa trabajaban con un mapa al que le habían arrancado un enorme agujero en su lado izquierdo, exactamente el lado del que venía el tiempo. Esto no era un inconveniente menor, era una desventaja estructural que tocaba todo. Los submarinos necesitaban saber dónde estaban las tormentas antes de zarpar hacia el Atlántico a cazar convoyes. La Luftwaffe necesitaba saber si una incursión de bombardeo sobre Gran Bretaña llegaría a cielos despejados o a niebla. La Kriegsmarine necesitaba sincronizar sus movimientos con un tiempo que ya no podía ver llegar. Un ejército que no puede predecir el tiempo es un ejército que combate a medias ciegas, y Alemania, después de 1941, combatía el Atlántico a medias ciegas. Los aliados tenían el problema opuesto, lo que equivalía a decir que no tenían ningún problema. Controlaban las estaciones de aguas arriba, la red en Canadá, Groenlandia e Islandia.
más los barcos meteorológicos anclados en el océano abierto y los vuelos de reconocimiento que se adentraban en el Atlántico Norte. Podían ver el tiempo nacer en el oeste y observarlo viajar hacia el este en dirección a Europa. Tenían la fuente. Alemania tenía la desembocadura del río y solo podía adivinar qué venía corriente abajo. Así que Alemania hizo lo único que podía hacer. Si no podía leer las estaciones aliadas, construiría las propias, en los lugares más solitarios, más fríos y más inaccesibles de la Tierra. Los lugares de donde venía el tiempo: Groenlandia, Svalbard, Isla Bear, tierra de Francisco José, el Ártico noruego, y en una ocasión extraordinaria, la propia costa de América del Norte. Se convirtió en una red extensa y secreta. La Kriegsmarine y la Luftwaffe plantaron conjuntamente estaciones con personal en costas árticas y sembraron el hielo con transmisores automáticos. La serie WFL, fabricada por Siemens, de la que se produjeron más de 20 unidades, máquinas diseñadas para transmitir datos meteorológicos durante meses sin ningún ser humano presente. Los intereses se extendían por toda la guerra en el norte, el mismo tiempo ártico que los meteorólogos alemanes desesperadamente querían conocer. Gobernaba los convoyes que se abrían paso hacia la Unión Soviética en Murmansk y Arcángel, los grupos de caza de submarinos que los esperaban, las incursiones de la Luftwaffe, voladas desde el norte de Noruega, y el calendario de cada operación importante en el teatro europeo. Controlar el informe meteorológico significaba ganar unas pocas horas o unos pocos días de ventaja sobre todo ello. Y unos pocos días en esta guerra valían la vida. Esta fue la guerra meteorológica secreta. La libró grupos diminutos de hombres, meteorólogos, operadores de radio, un puñado de soldados para custodiarlos, desembarcados por submarino o trainera en costas árticas, con la orden de sobrevivir al invierno polar y transmitir números. Fue cazada por grupos igualmente pequeños de hombres del otro bando, patrullas en trineo de perros, guardacostas, bombarderos de largo alcance, con la orden de encontrar las estaciones y destruirlas. No había líneas del frente, no había ejércitos, solo había el hielo, la oscuridad y los números. Y los números importaban más de lo que casi nadie en la guerra visible llegó a comprender jamás. La primera gran estación meteorológica alemana en el Ártico Occidental desembarcó en la costa este de Groenlandia el 22 de agosto de 1942. Llegó a bordo de un pesquero reconvertido llamado Saxen, que había zarpado de Tromsø en la Noruega ocupada con 17 hombres. Los meteorólogos de la expedición estaban dirigidos por el doctor Gottfried Weiss, quien personalmente había explorado la costa un mes antes en un vuelo de reconocimiento e identificado un tramo de la costa noreste de Groenlandia, alrededor de los 75 grados norte, como ideal, remoto, deshabitado, lejos de todo. El comandante militar de la expedición era un teniente naval llamado Hermann Ritter, austriaco de origen, según la mayoría de los testimonios, sin compromisos nazi entusiastas, un hombre con escaso entusiasmo por la misión que le habían encomendado. Ritter eligió un lugar de invernada en la bahía Hansa, en la isla Sabine. La estación recibió el nombre en clave de Holzhau. Los hombres descargaron su equipo, construyeron su refugio, establecieron su enlace de radio con Alemania y se instalaron para el largo invierno groenlandés, transmitiendo sus observaciones meteorológicas hacia la oscuridad. Durante casi 7 meses funcionó a la perfección. Holzhauge permaneció en su isla helada sin ser descubierta y suministró a la maquinaria bélica alemana un flujo constante de datos meteorológicos árticos, las preciosas lecturas de aguas arriba que los meteorólogos alemanes no podían obtener en ningún otro lugar. Pero Hermann Ritter tenía un problema, y lo sabía. Su estación estaba a unos 110 kilómetros de un pequeño puesto aliado llamado Esquimmonés, y Esquimmonés era la base de la unidad militar más inusual de toda la guerra. La patrulla en trineo del noreste de Groenlandia había sido establecida en 1941 con un único propósito: vigilar esta costa en busca de actividad alemana. No era una unidad del ejército, apenas era una unidad. Consistía en quizás 15 hombres,
policías daneses y cazadores de pieles daneses, noruegos y groenlandeses, hombres que habían vivido en el noreste de Groenlandia durante años, que conocían el hielo y los fiordos y el tiempo, como los hombres de Ritter nunca podrían. Viajaban en trineo de perros a través de cientos de kilómetros de desierta costa ártica. Los dirigía un danés llamado Ib Poulsen. Por cualquier medida militar convencional, eran casi nada. Un puñado de cazadores con rifles y perros, pero conocían el terreno. Y en el Ártico, el hombre que conoce el terreno posee todas las ventajas que importan. Era la misma lección que el ejército soviético había aprendido en los bosques de Finlandia 3 inviernos antes, y estaba a punto de ser enseñada de nuevo, sobre el hielo. El 11 de marzo de 1943, un equipo de la patrulla en trineo se topó con la estación Holzhauge por accidente. No la estaban buscando. Se habían encontrado con ella. Huellas de trineos, estructuras, indicios de hombres donde no debería haber ninguno. Los alemanes también los vieron, y los alemanes comprendieron al instante lo que significaba el descubrimiento. Sus 7 meses de secreto habían terminado, y a menos que actuaran, la estación estaba acabada. Los alemanes dieron caza sobre el hielo. El equipo de la patrulla en trineo, superado en armamento sin remedio, tuvo que abandonar su equipo, e incluso sus equipos de perros, y huir. Lograron regresar a Esquimónez para avisar a los demás. Ib Poulsen comunicó por radio el descubrimiento a las autoridades de Groenlandia y solicitó armas automáticas e instrucciones. 2 días después, el 13 de marzo, la guerra en el Ártico, se cobró la única vida que la patrulla en trineo perdería en todo el conflicto. Cuando los alemanes se desplazaban por la zona, se encontraron con un patrullero llamado Eli Knudsen, cabo danés, cerca de un lugar llamado Sandoden. Abrieron fuego y lo mataron. Otros 2 miembros de la patrulla fueron capturados. Una muerte. En un teatro del tamaño de Europa Occidental, a lo largo de años de guerra, el bando aliado de la guerra meteorológica en Groenlandia costó exactamente una vida. Pero esa única muerte cambió el carácter de todo. Estos hombres habían sido observadores, cazadores, vigías. Ahora tenían una baja y una guerra. Los atacantes alemanes aprovecharon su ventaja. El 25 de marzo llegaron al propio Esquimónez y quemaron hasta los cimientos el cuartel general de la patrulla. Los hombres que allí estaban escaparon hacia el frío. Los supervivientes se reagruparon e hicieron un viaje de unos 600 kilómetros al sur hasta el asentamiento de Skoresbysund, llevando consigo la posición de la estación alemana como el cargamento más valioso de Groenlandia. Y entonces tuvo lugar el acto administrativo más extraño de la guerra. El gobernador de Groenlandia, Eske Brun, comprendió que sus cazadores en trineo eran ahora combatientes, y que si eran capturados luchando sin uniforme, podían ser fusilados como bandidos en lugar de ser tratados como soldados. Así que los convirtió formalmente en un ejército. Les otorgó rango militar, les entregó brazaletes en rojo, blanco y azul. Con ese golpe de pluma, unos 15 tramperos y policías se convirtieron en el ejército oficial más pequeño de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Groenlandia, y volvieron al hielo a terminar el trabajo. No tuvieron que terminarlo solos. Uno de los 2 patrulleros capturados logró escapar de sus captores alemanes, y en un giro casi demasiado pulcro para creerlo, rastreó y capturó al propio teniente Hermann Ritter, transportando al comandante alemán de vuelta a través del hielo en un trineo entre tormentas bajo cero para entregarlo a los estadounidenses. Mientras tanto, la posición que la patrulla había llevado al sur hizo su trabajo. El 25 de mayo de 1943, bombarderos americanos B-24 Liberator de 4 motores, volando desde bases en Islandia bajo el mando del coronel Bernt Balchen, un aviador polar noruego-americano que conocía el Ártico tan bien como cualquier piloto vivo, encontraron la bahía Hansa y bombardearon la estación Holzhauge. Destruyeron sus estructuras y, crucialmente, su equipo meteorológico. Ningún alemán murió en el ataque, pero el propósito de la estación había concluido. Ya no podía informar sobre el tiempo, y el tiempo era la única razón de su existencia. Los alemanes supervivientes fueron evacuados en hidroavión, sacados del hielo en 2 vuelos en junio de 1943, y la primera gran estación meteorológica alemana en Groenlandia quedó acabada. Por su parte, en acabar con ella,
3 miembros de la patrulla en trineo, Ib Poulsen, el hombre que había capturado a Ritter, y Eli Knudsen, recibieron la Legión del Mérito estadounidense. Knudsen la recibió a título póstumo. Alemania volvería a intentarlo en la costa de Groenlandia casi de inmediato. Una segunda estación, con nombre en clave Bas Geiger, fue establecida en el extremo norte de la cercana isla Shannon para el invierno siguiente, aunque la expedición comenzó mal, encallando su propio barco, el Coburg, contra la costa de Shannon durante el desembarco. Bas Geiger sobrevivió en condiciones brutales durante unos 9 meses, suministrando a Alemania los mismos preciados datos de aguas arriba, hasta que un nuevo enfrentamiento con la patrulla en trineo reveló su posición y también fue evacuada por aire en abril de 1944. Por su participación en la acción contra esa estación, otro patrullero, Nils Ove Jensen, recibió la misma condecoración estadounidense que sus compañeros habían ganado en la isla Sabine. Los intentos alemanes posteriores en la costa de Groenlandia en el otoño de 1944 fueron interceptados por el guardacostas de EEE-UU, antes de que las estaciones pudieran siquiera construirse. La guerra meteorológica en Groenlandia nunca se detuvo, pero Holtzauk había revelado su forma esencial: estaciones diminutas, vastas distancias, un puñado de hombres que conocían el hielo cazando a un puñado de hombres que no lo conocían, y una sola muerte representando toda una campaña. Y entonces, en el otoño de 1943, la guerra meteorológica hizo algo que nadie en Canadá o en los Estados Unidos imaginaba posible. Llegó hacia América del Norte. El 18 de septiembre de 1943, el submarino alemán Viking 47 partió del puerto de Kiel bajo el mando del capitán Leutnant Peter Schrupp. Hizo una breve escala en la Noruega ocupada y se adentró en el Atlántico Norte Occidental en una misión diferente a cualquier otra patrulla de submarinos de la guerra. No cazaba barcos, transportaba una máquina. La máquina se llamaba Wetterfunkgerät-Land número 26, transmisor meteorológico automático terrestre, el sexto de una serie de 21 fabricados por Siemens. Su tripulación lo llamaba Kurt. Era para 1943 una pieza de ingeniería notable, un conjunto de instrumentos, un transmisor de 150 vatios y 10 pesados contenedores de baterías, diseñado para medir temperatura, viento y presión, y transmitirlos automáticamente, según un horario, durante meses, sin ningún ser humano presente. Una estación meteorológica que no necesitaba hombres para sobrevivir al invierno ártico, porque no tenía hombres que perder. A bordo del submarino para instalarla estaban el meteorólogo Dr. Kurt Sommermeyer, en cuyo honor se bautizó la máquina, y su ayudante, Walter Hildebrandt. El viaje casi termina antes de comenzar. En el Atlántico Norte, el U-537 fue sorprendido por una tormenta tan violenta que una enorme ola lo barrió. Arrancó su cañón antiaéreo y abrió una vía de agua en su casco. Llegó frente a la costa de Canadá incapaz de sumergirse e incapaz de defenderse desde el aire. Un submarino dañado en superficie, en aguas enemigas, transportando un secreto que no podía permitirse perder. El 22 de octubre de 1943 ancló en la bahía Martin, en el extremo norte de la península del Labrador, cerca del Cabo Chidley. Era uno de los tramos de costa más remotos y menos habitados de América del Norte. Schrupp lo había elegido precisamente porque la posibilidad de descubrimiento allí era casi nula, aunque incluso allí cazaban los inuit locales, y los alemanes trabajaron rápido. Durante las siguientes 28 horas, la tripulación transportó los componentes a tierra en balsas de goma. Acarreó a mano los contenedores de baterías de 100 kilogramos colina arriba, unos 400 metros tierra adentro, y ensambló a Kurt sobre una elevación de unos 52 metros con vistas a la bahía. Y entonces hicieron algo que revela exactamente cuán en serio se tomaban los alemanes el secreto de la guerra meteorológica. Disfrazaron la estación, etiquetaron sus contenedores con las marcas de una organización ficticia, el Canadian Meteor Service, una empresa que no existía, para que cualquiera que se topara con ella asumiera que era una instalación canadiense inofensiva. Esparcieron paquetes vacíos de cigarrillos americanos alrededor del lugar para reforzar la impresión.
Apostaban a que un soldado o cazador confundido que encontrara una extraña estación meteorológica desatendida marcada con un nombre que sonaba canadiense, se encogerá de hombros, asumirá que pertenece a alguien y la dejará en paz. Para la tarde del 23 de octubre, CART estaba operativo y transmitiendo. El U-537 levó anclas y se dirigió a casa, rechazando 3 ataques de aviones canadienses cerca de los grandes bancos de Terranova, antes de escabullirse. Llegó a puerto el 8 de diciembre, tras 70 días en el mar. Había completado la única operación militar alemana armada conocida realizada en territorio continental de América del Norte durante toda la Segunda Guerra Mundial, y casi nadie lo sabría durante 34 años. CART transmitió durante solo unas 2 semanas antes de quedarse en silencio. Nadie sabe con certeza por qué. Las baterías pudieron haber fallado con el frío. La señal pudo haber sido interferida o simplemente perdida en el ruido. No hay registro de que los aliados lo detectaran, localizaran o desactivaran jamás. Nunca lo encontraron. La guerra terminó. El mundo siguió adelante. Y Kurt permaneció en su colina del Labrador en el silencio y la nieve año tras año, una instalación nazi en suelo norteamericano que ninguna persona viva recordaba que existía. Los testigos de su instalación no podían contárselo a nadie. El Luquino 37 se perdió con toda su tripulación en el mar de Java en noviembre de 1944. Todos los hombres que habían estado en aquella colina del Labrador en octubre de 1943 murieron en el fondo de un océano en el otro extremo del planeta. Kurt fue redescubierto por accidente en julio de 1977, cuando un geomorfólogo llamado Peter Johnson, realizando un estudio de la costa del Labrador, se topó con los extraños restos de una vieja estación meteorológica y no pudo determinar qué era. Fueron historiadores, trabajando a partir del diario de a bordo recuperado del U-537, quienes confirmaron lo que había encontrado. La estación fue finalmente recuperada y actualmente se conserva en el Museo Canadiense de la Guerra, la prueba física de la guerra que casi nadie sabía que había llegado a sus costas. Pero la historia singular que más completamente captura el carácter de la guerra meteorológica no ocurrió en Groenlandia ni en la costa de Canadá. Ocurrió en una roca en el extremo opuesto del Ártico, la Tierra Alexandra, en el extremo noroccidental del archipiélago de Tierra de Francisco José, a unos 1000 kilómetros del Polo Norte, en lo más profundo del territorio soviético. La estación allí tenía el nombre en clave de Schatzgräber, cazadores de tesoros. Su construcción había sido ordenada al más alto nivel del mando alemán y entró en funcionamiento en septiembre de 1943. Como las demás, fue desembarcada y aprovisionada por submarino, escoltada desde Kiel pasando por Narvik y Tromsø por el submarino U-387, cuya tripulación ayudó a descargar y montar el equipo sobre el hielo. El 17 de noviembre, la estación estaba transmitiendo. Cuando la noche polar finalmente se levantó, los meteorólogos añadieron sondeos en globo de los vientos de la alta atmósfera, las corrientes de la corriente en chorro que dirigen el tiempo de todo el hemisferio, y siguieron transmitiendo fielmente informe tras informe, más de 700 en total. Por todos los estándares de la guerra meteorológica, Schatzgräber fue un éxito completo, y entonces fue destruida por un oso polar. A finales de la primavera de 1944, los suministros de la estación se habían agotado, algunos se habían perdido en el camino, y los hombres morían de hambre por falta de carne fresca. El 30 de mayo, 2 de ellos, un inspector meteorológico llamado Gerhard Balik y un cabo llamado Werner Blankenburg, cazaron y mataron un oso polar. El equipo lo comió. No lo cocinaron suficientemente y no tenían manera de examinar la carne primero, lo que en el Ártico es un tipo de descuido fatal, porque la carne de oso polar contiene habitualmente las larvas de un parásito llamado trichinella. En pocos días, los hombres de Schatzgräber comenzaron a enfermar. Fiebre, inflamación, dolor muscular tan severo que el cuerpo parece volverse contra sí mismo. En menos de un mes, casi toda la tripulación estaba enferma. El único hombre ileso fue el sanitario de la unidad, Gerhard Hoffmann, por una razón que parece sacada de una fábula. Era vegetariano y no había tocado el oso. Imaginen la situación.
una estación meteorológica a 1000 kilómetros del Polo Norte, con toda su tripulación incapacitada por un parásito proveniente de un animal que habían comido para sobrevivir, en un lugar al que ninguna columna de socorro podría llegar jamás a través del hielo. Los médicos de la Marina diagnosticaron la enfermedad por radio y ordenaron una evacuación inmediata, y lo que siguió fue uno de los rescates más improbables de toda la guerra. Un cirujano naval, el Dr. Wendt, iba a ser volado hasta la isla y lanzado en paracaídas. El avión era un Focke-Wulf Cóndor de 4 motores que ya había sido utilizado para lanzar suministros a la estación desde el aire. Partió a principios de julio de 1944 con el médico a bordo, pero el piloto, contrariamente al plan, intentó aterrizar en la Tierra Alexandra, y el Cóndor resultó dañado en tierra, dejando varados a los rescatadores junto a los hombres que habían venido a salvar. Las piezas de repuesto tuvieron que ser transportadas al Ártico por separado, a bordo de uno de los aviones más grandes que poseía Alemania, un enorme hidroavión Blohm und Voss que despegó de la bahía de Vizcaya en la costa de la Francia ocupada. Hizo escala hacia el norte a través de Noruega y cruzó hasta un único avión averiado en lo alto del mundo. El Cóndor fue reparado sobre el hielo. El 11 de julio de 1944, todo el grupo, los meteorólogos enfermos, el médico, las tripulaciones de los aviones, despegó de la Tierra Alexandra y llegó a Noruega. Schatzgräber fue abandonada exactamente donde estaba. Dejaron algo detrás de ellos en la nieve. Para proteger la estación, los alemanes habían tendido un campo de minas alrededor de ella, y en el caos de la evacuación no pudieron limpiarlo. Las minas permanecieron en el Ártico durante casi medio siglo. Cuando los veteranos alemanes supieron en la década de 1950 que la Unión Soviética había construido su propia estación en esa misma isla, intentaron enviar información sobre dónde estaba el campo de minas y fueron ignorados. No fue hasta 1990 cuando una expedición noruega, trabajando a partir de los mapas originales alemanes que las tropas meteorológicas habían trazado en 1943, finalmente localizó y desactivó las minas. Los restos de la propia estación, latas oxidadas, instrumentos, los escombros de un año al límite del mundo, fueron relevados y catalogados solo en 2016. Cientos de objetos trasladados al sur a un museo. El residuo físico de una guerra librada con termómetros y equipos de radio en una isla, por la que casi ningún ser humano ha caminado jamás. Si uno da un paso atrás de las estaciones individuales y contempla la forma del conjunto, la guerra meteorológica comienza a parecerse menos a una campaña que a una especie de presencia espectral. No hubo batallas en el sentido ordinario. Holzhauge costó una vida. Kurt no costó ninguna hasta que sus instaladores murieron en otro lugar. Schatzgräber fue deshecha no por una bala, sino por una comida. Los hombres que lucharon en esta guerra no fueron matados por fuego enemigo. Fueron matados cuando lo fueron por el propio lugar. Por el frío que congelaba la carne en minutos, por la oscuridad, por un parásito en un oso, por un aislamiento que duraba no días sino estaciones enteras. El enemigo en la guerra meteorológica rara vez era otro soldado. El enemigo era el Ártico, y el Ártico no negocia. Un hombre en Nordøstlandet o en la isla Sabine en pleno invierno vivía dentro de un problema que no tenía nada que ver con ideología o nacionalidad. Necesitaba combustible. O se congelaba. Necesitaba que su radio funcionara, o su propósito entero se evaporaba. No podía marcharse. No había carreteras, no había socorro, no había retirada. Si el barco de suministros no llegaba, nadie vendría. Estaba tan solo como es posible que un ser humano esté y siga estando en guerra. Esto generó un tipo particular de peso psicológico, documentado en los diarios y memorias que sobrevivieron. No era el miedo al combate, era el miedo a la indiferencia. Los hombres de estas estaciones describían el espanto específico de la noche polar, semanas y luego meses sin amanecer. El sol simplemente desaparecido, el mundo reducido al círculo de luz alrededor de una lámpara y la oscuridad interminable más allá. Describían el comportamiento de la mente cuando no hay nada que ver y nada contra lo que luchar y ninguna salida. La forma en que el tiempo deja de significar nada, la forma en que el silencio oprime. Y eran soldados luchando una guerra hecha completamente de números,
No había gloria disponible para ellos, ninguna carga que liderar, ninguna posición que tomar, ninguna medalla que encajara con lo que hacían. Leían instrumentos y transmitían cifras hacia el vacío. Un hombre podía pasar todo un invierno en una de estas estaciones y no experimentar ni una sola vez nada que se pareciera a la guerra que había imaginado cuando se alistó. Luchó, y lo único a lo que se enfrentó fue al tiempo, y la única arma que usó fue una radio, y el único territorio que mantuvo fue una roca que nadie más quería. Vale la pena mantener en mente cuán extraño es eso. La cosa más decisiva que hicieron estos hombres, las lecturas que volvían al mando alemán y daban forma al calendario de operaciones a través de un océano, era la cosa más invisible que hacían. Nunca vieron el resultado. El operador de radio en la isla Sabine que transmitía una lectura de presión en una mañana de enero no tenía manera de saber si esa lectura había ayudado a redirigir un submarino, a programar una incursión, o simplemente había desaparecido en las notas descartadas de un meteorólogo. Enviaba los números hacia la oscuridad y la oscuridad no devolvía nada, lo que nos lleva a la última estación y la más solitaria, y aquella cuya historia terminaría más tarde que todos los demás. A finales de agosto de 1944, una expedición alemana zarpó de Narvik en la Noruega ocupada con rumbo a la más remota y septentrional de las islas principales del archipiélago de Svalbard, Nordaustlandet, un desierto de glaciares y picos cubiertos de nieve en lo profundo del océano Ártico. Un submarino y el trainera reconvertida Carl J. Busch transportaron a 11 hombres y su equipo hacia el norte, y luego dieron media vuelta y se apresuraron hacia Noruega, antes de ser divisados por buques de guerra aliados. La expedición recibió el nombre en clave de Haudegen. Sería la última estación meteorológica alemana de la guerra, y su comandante era un hombre diferente a la mayoría de los que combatieron en ella, el teniente doctor Wilhelm Deecke, geógrafo de formación, un científico enviado a que hacer ciencia en una guerra que no tenía lugar para ella. Los 11 hombres bajo su mando habían recibido un entrenamiento extraordinario antes de ir al norte. Habían aprendido a esquiar y a descalar y a rapelar por acantilados de hielo, a construir iglús, a cocinar y hornear desde cero, a extraer muelas y tratar heridas de bala y, si llegaba el caso, a amputar miembros congelados. Llegaron preparados para estar completamente solos, porque iban a estar completamente solos. Llegaron a Ripfjorden a mediados de septiembre y se pusieron a trabajar. Construyeron 2 cabañas bajas de tejado plano y las camuflaron con redes blancas. El 14 de septiembre estaban transmitiendo. La rutina de Haudegen tomó forma. Informes meteorológicos cifrados enviados al sur al mando naval alemán en Tromsø 5 veces al día. Y una vez a la semana, un globo relleno de hidrógeno lanzado hacia la oscuridad y rastreado mientras ascendía hasta 8.000 metros, leyendo la atmósfera superior donde se forjaba el tiempo de Europa. El resto era supervivencia. La noche polar engulló Nordaustlandet durante más de 2 meses. Las temperaturas cayeron a menos 40 grados. Los osos polares se movían en la oscuridad alrededor de las cabañas, y los hombres aprendieron a no salir solos ni desarmados. Para llenar las interminables horas, Deecke, que era, al fin y al cabo, un maestro de corazón, daba a sus hombres lecciones de ciencia, geografía, matemáticas y filosofía. Construyeron una sauna con materiales recuperados. Celebraron la Navidad de 1944 en una roca en lo alto del mundo, 11 hombres y un equipo de radio y la oscuridad. Y cada día, según el horario, leían el cielo que no podían ver y enviaban los números al sur. Nunca vieron a un soldado aliado. Nadie los atacó jamás. La guerra que consumía al resto del planeta simplemente nunca llegó a Nordaustlandet, lo que hizo lo que sucedió después aún más cruel. Para entender por qué esos números importaban, por qué Alemania gastó submarinos y vidas poniendo hombres en rocas en la oscuridad, hay que mirar una mañana de junio de 1944, mientras los hombres de Deecke aún estaban siendo entrenados para una estación que todavía no habían construido. En la primavera de 1944, los aliados preparaban la mayor invasión anfibia de la historia humana. El asalto de cruce del canal a Normandía
requería una alineación casi imposible de condiciones. Marea baja al amanecer, suficiente luz de luna para los lanzamientos aerotransportados de la noche anterior, vientos suaves, mares tranquilos y cielos suficientemente despejados. Equivocarse significaría que miles de hombres se ahogarían antes de llegar a la arena. Los planeadores se dispersarían, el fuego naval erraría el blanco y toda la empresa podría desmoronarse en la playa. La decisión de cuándo lanzar la operación dependió, en última instancia, de una previsión meteorológica. El esfuerzo de predicción aliado estaba dirigido por un oficial de la Real Fuerza Aérea, el capitán de grupo James Stack. Y Stack tenía algo que sus contrapartes alemanas no tenían: la imagen de aguas arriba. La red aliada, las estaciones en Canadá, Groenlandia e Islandia, los barcos meteorológicos, los vuelos de largo alcance sobre el Atlántico Norte, permitía a su equipo observar el tiempo nacer en el oeste y avanzar hacia el este en dirección al canal. Vieron una poderosa tormenta que se abalanzaba sobre la zona de invasión para la fecha prevista del 5 de junio. Y crucialmente, en los datos que llegaban desde el extremo occidental de su red, incluida una subida crítica de la presión registrada frente a la costa oeste de Irlanda, vieron algo que la tormenta ocultaba detrás de sí: una breve y estrecha pausa. Una ventana de condiciones apenas tolerables que se abría sobre Normandía el 6 de junio y que probablemente volvería a cerrarse poco después. Sobre la base de esa previsión, Eisenhower tomó la decisión meteorológica más trascendental de la historia militar. Pospuso el asalto del día 5, mantuvo a decenas de miles de hombres en angustiante preparación un día más, y luego, en las primeras horas de la madrugada, dio la orden de partir. Lanzó el ataque en la ventana que el equipo de Stack había visto llegar desde el oeste. Más tarde escribió que desembarcar el día 5, según lo planeado originalmente, habría sido un gran desastre. ¿Y los alemanes? Los meteorólogos alemanes vieron la misma tormenta. Eran buenos en su trabajo, y la tormenta era real, y la predijeron correctamente, pero trabajando sin la mitad occidental del mapa, sin las estaciones de aguas arriba que los aliados habían pasado años negándoles y que Alemania había gastado submarinos y vidas intentando reemplazar en rocas árticas. Su lectura de lo que venía después de la tormenta era más tenue, más tardía e incierta. Su evaluación era que el mal tiempo persistiría, que los mares seguirían siendo demasiado bravos para cualquier desembarco y que una invasión en los próximos días era prácticamente imposible. Se relajaron. Los oficiales superiores abandonaron sus mandos costeros para participar en maniobras de guerra en el interior. El mariscal de campo Erwin Rommel, que comandaba la defensa exactamente de la costa que los aliados estaban a punto de asaltar, consideró que el tiempo era lo suficientemente seguro como para conducir a casa a Alemania y regalarle a su esposa un par de zapatos por su cumpleaños. Este es el resultado de toda la guerra meteorológica, y es la razón por la que esta oscura campaña de rocas heladas y trineos de perros pertenece a la misma frase que Normandía. La brillantez de la previsión aliada del día D no vino de la nada, vino de poseer la fuente, de la ventaja estructural de mantener las estaciones occidentales, el lugar donde nace el tiempo, el lugar al que Alemania nunca pudo llegar con nada más que un puñado de hombres desesperados sobre el hielo. La asimetría que los alemanes intentaban cerrar en Holzhausen y Kurt y Haudegen, la asimetría entre saber qué hará el cielo de mañana y simplemente adivinarlo, es la asimetría que ayudó a atrapar a los defensores de Normandía mirando en la dirección equivocada en la mañana más importante de la guerra. Los hombres que se congelaban en Nordaustlandet nunca supieron nada de esto. No podían haberlo sabido. Transmitían sus números hacia la misma oscuridad que, al otro lado de la ecuación, ya había decidido el destino de una invasión de la que solo se enterarían mucho después de que hubiera terminado. El 8 de mayo de 1945, la radio de Haudegen recibió su último mensaje de Tromsø. Alemania se había rendido. La guerra en Europa había terminado. El mensaje instruía a los hombres a dejar de transmitir, a guardar silencio, a evitar ser detectados por las fuerzas aliadas que ahora controlaban la costa noruega. Degg dio la orden.
Los números se detuvieron. Y entonces, los 11 hombres de la Operación Haudegen se sentaron en su roca en lo alto del mundo y se enfrentaron a una situación para la que nadie en el mando alemán había planificado, porque nadie en el mando alemán pensaba en ellos en absoluto. Los habían olvidado. La guerra había terminado y nadie venía a buscarlos. Su estructura de mando había dejado de existir. El barco de suministros que se suponía debía volver por ellos pertenecía a una marina que se había rendido. Habían completado su misión. Querían más que nada volver a casa y descubrir si sus familias y su país todavía existían de alguna forma. Y no había manera de hacerlo excepto pedir a sus enemigos que vinieran a hacerlos prisioneros. Así que lo intentaron. Perdieron el contacto por radio en mayo. A lo largo del verano intentaron llegar a alguien, a cualquiera, y solo en agosto pudieron transmitir una llamada de auxilio, enviando señales de socorro en las frecuencias que usaban los aliados, pidiendo, en efecto, ser capturados. Dege, siempre el optimista, siempre el científico, tranquilizó a sus hombres con una frase que lo ha sobrevivido. La tripulación de una estación meteorológica, dijo, difícilmente puede ser considerada criminal de guerra. El 2 de septiembre de 1945, al otro extremo del planeta, Japón se rindió formalmente y la Segunda Guerra Mundial terminó. 2 días después, el 4 de septiembre, un barco noruego de caza de focas comandado por un capitán llamado Ludwig Albertsen llegó a Nordostlandet y tomó a los 11 alemanes a bordo. Wilhelm Dege sacó su pistola Luger y se la entregó al capitán noruego. Una rendición formal soldado a soldado, en un lugar que ningún soldado había atacado jamás. Se redactó y firmó un documento de rendición. Con esa firma, los hombres de la Operación Haudegen se convirtieron en la última unidad militar alemana en cualquier lugar de la Tierra en rendirse en la Segunda Guerra Mundial, casi 4 meses después de que la propia Alemania hubiera capitulado, y después de que incluso Japón hubiera depuesto las armas. Fueron llevados a Tromsø y retenidos como prisioneros de guerra durante 3 meses. En diciembre de 1945 regresaron a casa, a una Alemania que ya no existía de la forma en que la habían dejado. El país estaba dividido. Algunos de los 11 se encontraron en el oeste y otros en el este, y a medida que los años endurecieron la línea entre ambos, las amistades forjadas en la noche polar se volvieron casi imposibles de mantener. Habían sobrevivido al Ártico juntos. La paz los separó. El más joven de ellos, un hombre llamado Siegfried Chapka, vivió hasta agosto de 2015, sobreviviendo no solo a la guerra, sino a la Guerra Fría, a la división de su país y a la propia Unión Soviética. Las cabañas que construyeron siguen en pie sobre Nordostlandet. El Estado noruego las conserva como patrimonio histórico. Están vacías sobre el hielo, de tejado plano y curtidas por el tiempo, en el lugar donde 11 hombres leyeron una vez un cielo que no podían ver y enviaron sus números hacia una oscuridad que ya había dejado de escuchar. La guerra meteorológica nunca produjo un héroe al que nadie pudiera poner en un cartel. No produjo ninguna batalla decisiva, ninguna carga famosa, ningún momento con el que pudiera terminar una película. La libraron meteorólogos y tramperos y operadores de radio, en lugares sin nombre, por un recurso que no puede ser conquistado porque no puede ser retenido. Se puede tomar una ciudad, se puede tomar una colina, no se puede tomar el tiempo. Solo se puede conocer antes que el otro hombre, y conocerlo antes resultó. Valía submarinos y vidas y los despliegues más solitarios de toda la guerra. Wilhelm Dege escribió un libro sobre ello después, del mismo modo que el coronel Dolchenkov había llenado un diario en los bosques de Finlandia. Lo tituló en alemán, Atrapados en el hielo ártico. Había ido a lo alto del mundo a leer el cielo, y se había quedado allí hasta que todos los que lo enviaron habían dejado de combatir. Y luego, un poco más, porque nadie recordaba que estaba allí. Recuerde el único hecho con que comenzó todo esto. En el Atlántico Norte, el tiempo viene del oeste. La tormenta que cierra el canal nace sobre el Labrador. El amanecer despejado que se abre sobre una playa de Normandía se está formando esta noche sobre el hielo vacío de Groenlandia. El futuro llega desde el oeste,
Y toda esta extraña, helada y olvidada guerra fue un intento de ambos bandos de situarse lo suficientemente al oeste para verlo llegar. Los aliados llegaron primero. Tuvieron la fuente. Y en una mañana de junio, las pocas horas de tiempo despejado que vieron llegar desde el oeste y que los alemanes no vieron con suficiente claridad fue la diferencia entre un continente liberado y un continente que permaneció en la oscuridad un poco más. 11 hombres se sentaron en una roca y leyeron ese mismo cielo, y nunca supieron que había decidido ya. No eran héroes ni eran villanos. Eran hombres enviados al borde más frío, más oscuro y más vacío del mundo, a hacer algo que nadie mirando la guerra visible advertiría jamás, y lo hicieron fielmente hacia un silencio que no les devolvió nada. El tiempo viene del oeste. Siempre ha sido así. Y durante unos pocos años, en medio del siglo XX, hombres se congelaron y murieron y fueron olvidados en las rocas donde nació, intentando ser los primeros en saber qué haría el cielo de mañana. Si este es el tipo de historia olvidada por la que vienes aquí, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte. Genuinamente mantiene vivas estas historias. Desenterramos historias como esta cada semana. Y esta es la pregunta que quiero plantearos en los comentarios. Imagínate como uno de esos 11 hombres en Nordaustlandet en el verano de 1945. La guerra ha terminado. Nadie viene. Estás enviando números hacia una oscuridad que ha dejado de responder, sin saber si tu hogar, tu familia o incluso tu país siguen existiendo. ¿Habrías seguido transmitiendo? Y sinceramente, ¿qué crees que te habría mantenido cuerdo durante un invierno de oscuridad total con otros 10 hombres y sin salida? Cuéntanoslo abajo. Los leemos. Ahora mira este siguiente. Hay otra historia ártica que casi nadie conoce, y lo que estos hombres descubrieron sobre el hielo es aún más difícil de creer.